tal, hermanas y hermanos? Un buen día a todos y cada uno de ustedes. Prosiguiendo con estos videos que he estado realizando para podernos preparar lo mejor posible a nuestra participación ciudadana en las próximas elecciones de este siguiente mes de julio, quisiera invitarlos a profundizar en otro aspecto más que necesitamos tener en cuenta para vivir plenamente esta acción democrática que como ciudadanos mexicanos viviremos. Hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. En el video anterior hablábamos de qué significa dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y explicábamos cómo, en primer lugar, era muy importante tener en cuenta que el César, o sea, el poder político, no es ningún Dios. Y que aunque la gente piense y actúe en el poder de forma casi omnipotente, o sea, como si lo pudiera todo, la verdad, la realidad es que no es así, porque ellos no tienen todo el poder ni nada por el estilo. Pero vamos a este punto. En política, y eso es lo principal que necesitamos entender, hay una cosa que es fundamental. Lo primero es dar a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el gran error que incluso como cristianos podemos tener y podemos caer es pensar que puedo separar mi vida de fe de mi vida ciudadana. Y entonces, sobre pretexto de la simpatía que yo tenga por un candidato, o de la afiliación que haya hecho con un partido, o de sabrá Dios qué tratos macabros incluso hay gente en los cuales se mete, puedo pensar que puedo dar a Dios mi culto, mi servicio y demás de una forma separada, y por otra pensar que mi afiliación política y demás no tiene nada que ver. Pues sí, y vamos a esto. ¿Por qué? Tú eres una sola y única persona, vayas a donde vayas y hagas lo que hagas. No somos distintas versiones de nosotros mismos. Y cuando una persona actúa de una manera en un lado y luego de otra manera en otro lado, entonces a esa persona se le puede llamar o hipócrita, porque dice una cosa y hace otra y cambia de máscara, que es lo que significa la palabra hipócrita en griego, máscara, o simple y sencillamente no tiene coherencia, es decir, en lugar de vivir con integridad, vive dividido y en consecuencia también actúa de una forma equivocada. Y es por eso que entonces necesitamos comprender que en política lo primero que como ciudadanos cristianos tenemos que hacer es dar a Dios lo que es de Dios. Y aquí es donde viene la clave. Si tú has hecho a Jesús el Señor de tu vida, no puedes darle ese lugar que solo le corresponde a Él, a nadie más. Y entonces, aquí viene la clave. ¿Cuáles deben de ser entonces mis criterios de elección? En política, aquello que se adecue lo más posible al señorío de Jesús en mi vida. Por lo tanto, si los candidatos están en contra de la voluntad de Dios, ahí es donde yo tengo que checar los cambios o las elecciones que tengo que hacer. Y entonces, por ejemplo, hay criterios que son innegociables. Por ejemplo, están a favor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Segundo, están a favor de la justicia y buscan ayudar, y no nada más ayudar de manera utilitarista, sino en verdad trabajar por la superación de la pobreza económica y de la desigualdad social. Tercero, están a favor de la dignidad humana. Cuarto, son personas que reconocen sus defectos y en lugar de andarse paseando con máscaras de pureza. Quinto, si
dicen tener una fe, ¿viven de acuerdo a esa fe? ¿O más bien son maquiavélicos? Es decir, hombres y mujeres que se comportan de acuerdo a las oportunidades y no de acuerdo a verdaderos valores. Por lo tanto, no caigas en el error de pensar que en política lo primero es a ver con quién te acomodas, sino si en verdad estas personas por las cuales vas a votar tienen en su vida sus valores fundamentados en Dios. Una persona que en verdad tiene sus valores fundamentados en Dios jamás va a ir en contra de otro ser humano, ni contra su vida, ni contra su justicia. Si en política tan solo se cumplieran los 10 mandamientos, como hoy lo ha dicho el Papa Francisco, que son palabras de vida eterna, y no mintieran, no robaran, no entraran en corrupción, no entraran en situaciones de asesinatos, etcétera, ten en cuenta que serían las mejores personas esos políticos. Pero si ocupan el fuero para cometer todas sus canalladas, todas sus tropelías, todos sus delitos, entonces digan lo que digan, no son buenos. Ojalá y lo tomes en cuenta. Recuerda, en política lo primero es dar a Dios lo que es de Dios. Que Dios te bendiga.